Gracias por eso. En tu nombre oramos. Amén y amén. Aceptación radical es, hoy vamos a agradecer por eso. Vamos primero a explicar por qué. Navidad es un tiempo de gozo, pero también es a veces tiempos difíciles, ¿cierto? A veces llegamos y es fácil que salga el gozo, pero a veces no es tan fácil. Porque hay dificultades, hay problemas, hay pruebas. Así se presentan todas las Navidades. Y tenemos que ser conscientes de eso. Pero estamos muy agradecidos, hoy queremos destacar esa aceptación del Señor, Dios con nosotros. Porque que esté con nosotros quiere decir que nos acepta en forma muy, muy especial, que podemos disfrutar de su amor. Él no se rindió con la humanidad. No dijo, no, esta humanidad, no. Sino se hizo uno de nosotros. Él no tiró la toalla con los problemas del ser humano, con nuestros problemas, con nuestra inconstancia, etcétera, etcétera. Él vino a amarnos de forma especial, ser nuestro Salvador, porque nos acepta como somos. En medio de nuestras dificultades, Él, recordemos, Él nos acepta como pensamos, nuestra historia, nuestra familia, nuestro cuerpo, los dones, los errores, todo está en esa experiencia. Qué difícil es para nosotros aceptarnos a nosotros mismos y aceptar la realidad del mundo, ¿cierto? El mundo con todos los problemas, con todas las situaciones, pero el Señor vino, se hizo en nosotros aceptando esa realidad. Ojo, no estoy diciendo que no vino a cambiarla, que no hay cosas que cambiar, sí, pero Él vino porque nos acepta. Y el primer concepto que quisiera mencionar es que qué bueno y damos gracias y ojalá podamos aceptar la aceptación de Dios. Porque a veces nosotros no aceptamos lo que Dios ya ha aceptado. Sí, Él te acepta a ti, a mí, a tu familia, a la humanidad. Él acepta esta realidad. Y por eso vino a transformarlos. A veces, como mencioné, nos cuesta trabajo aún aceptarnos a nosotros mismos. Pero si Dios es con nosotros, si Dios está con nosotros, si Dios ofrece la salvación a todo el mundo, si ya somos salvos y tenemos una relación con Él, implica que Él nos aceptó ahí, con todo el paquete. Con todas las virtudes y también fragilidades, Dios con nosotros damos gracias que Él nos aceptó primero. Y qué difícil a veces es aceptarnos y aceptar al otro. Pero también aceptar la voluntad de Dios para mí. Esta aceptación... la aceptación de Dios implica la voluntad de Dios. Lo que Él tiene pensado para nosotros muchas veces. Y estamos en este momento de Navidad así como complicados porque nosotros no aceptamos su voluntad. Y obviamente muchas veces no hacemos su voluntad. Para hacer su voluntad, Él nos dice... Segunda Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios nos da su Santo Espíritu para hacer su voluntad. Primer elemento que quiero destacar, Dios te acepta a ti, Dios con nosotros. Dios en medio de las circunstancias también está haciendo una obra y Él tiene un propósito. Qué bueno reconocerlo y aceptar su voluntad y no siempre es fácil.
que Dios esté con nosotros, que Dios nos acepte, que esté en relación con nosotros, implica también que cada uno de nosotros tenemos el favor de Dios. Veamos un pasaje en Lucas 1, ese tremendo pasaje de narración, Lucas 1:2, donde está toda la narración plena de la Navidad. Hoy vamos a hablar de este personaje de María, ¿recuerdan? Que María vino el ángel Gabriel, no sabemos todo cómo fue, se le presentó y bueno, el ángel se acercó a ella y le dijo: te saluda, tú has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante esas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar ese anuncio. Cuando uno lee ese pasaje con detenimiento, sin la presión o sin los idearios culturales que a veces le ponemos al texto, en el texto no dice nada que María tuviera algo especial por la cual fuera favorecida. No dice nada. No dice tuviera súper inteligente, súper espiritual, que tuvieran las mejores conexiones. No. Al contrario, se muestra como una chica bastante común y sencilla. No hay, revisemos el texto, no dice que María tenía algo especial. Dios sí tenía un propósito para ella, especial, muy, muy especial. Y claro, sabemos que Dios también escoge. Pero vemos allí que María fue favorecida. Gracias al Señor por aceptarnos. Gracias al Señor porque el propósito de Dios, el plan de Dios, que Dios esté con nosotros, Dios quiere, tenemos el favor de Dios. Por eso podemos tener a Él con nosotros. Tiene un propósito, un plan. El Señor quiere mostrar su favor a todos sus hijos. Todos tenemos el favor de Dios. Hoy es tiempo de agradecer y decir: Señor, tú estás con nosotros. Si Dios nos ha aceptado, si tenemos el favor de Dios, como a veces mismo nosotros nos rechazamos o rechazamos a otros. Favorecidos cada uno de nosotros. Estamos agradecidos en esta Navidad porque tenemos el favor de Dios. No somos especiales, particularmente espirituales o algo, pero gracias, Señor, que tenemos su favor. Somos favorecidos, por eso Dios está con nosotros. En este punto también quiero destacar un elemento de la identidad de María. María, empezando a aceptar todo este proceso de ser la futura madre del Salvador. En Lucas 1:38 habla un poco de su identidad. Cuando ya ella sabe del favor de Dios, Lucas 1:38 dice: aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. ¿Recuerdan que hablamos de aceptar la voluntad? Esto no fue fácil para ella. Pero miren la oración que quisiera que pudiéramos hacer, una oración pequeña. Todos nosotros esta semana, ojalá de corazón, una oración en una frase: que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. ¿Qué tal nuestra oración? Señor, eso es aceptar. Señor, que tú hagas conmigo tu voluntad. Una oración pequeña, una oración de transformación, una oración que se coloca a ella como sierva al entender que es
favorecida de el Señor. Primero, aceptemos la aceptación de Dios. Aceptemos, gracias Señor, que tú estás con nosotros porque tenemos su favor, que tú tienes un plan para cada uno de nosotros, nos ha dado su Santo Espíritu para cumplir ese plan. Y en medio de esto podemos rescatar nuestra verdadera identidad para poder ser siervos del Señor y hacer su voluntad. Primero, aceptar la aceptación de Dios. Gracias. Gracias, Señor, porque nos aceptas y porque tenemos tu favor. En este proceso de aceptación de la realidad, del mundo, del plan de Dios, no es tan fácil, es un proceso. En segundo lugar, en el día de hoy, vamos a hablar de la escala de aceptación, porque eso no vino ni en María ni en ninguna persona de un momento a otro. Hay un desarrollo para aceptar la voluntad de Dios, para aceptarnos. Y hoy vamos a hablar y vamos con el ejemplo de María a ilustrar esas etapas de aceptación. Esas cosas que nos pensemos hoy. ¿Qué es en esta Navidad algo que te es difícil, llegas a esta Navidad, de aceptar? Del mundo, de tu familia, de las personas a tu alrededor, de ti mismo o de ti misma. ¿Qué es algo que en esta Navidad llegas como, esto? Pensemos y veamos un poquito esa escalera de aceptación, si podemos avanzar en esta Navidad, porque Dios está con nosotros. Ahí vienen sus bosquejos y en la diapositiva. Primero hay un rechazo. Lo natural es las cosas que no están como queremos, pues primero después ese proceso pues ya no es solo un rechazo, creo que ya se suaviza y resistimos. Después de resistir y si maduramos y si el Señor nos, ya toleramos algo. Eso no se necesita ser cristiano para tener ese proceso. Pero el Señor nos ayuda en ese proceso. Ya convivimos con esto. Pero después viene lo que es ya la verdadera aceptación. Que ya pensamos que ya admitimos que forma parte de nuestra vida. Y por último, abrazamos ese propósito de Dios. Abrazamos, no es solamente que acepto, sino lo abrazo, me comprometo. Y vamos a ver cómo ocurrió esto en la vida de María. Lucas 1:29. Cuando el ángel, y no sabemos todos los detalles que pasó, cómo lucía, pero dice, ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? En esa situación pensemos, al comienzo del mundo, de nuestra realidad, de nuestra familia, hay cosas que lo rechazamos. La misma María. Digo, pero esta palabra, se perturbó, es la misma palabra que después, ya en la vida del Señor Jesús, yendo a la cruz, dice que su corazón se turbó. Es como una fuerte emoción de rechazo. Sí, hay cosas del mundo, hay cosas de tu vida, las personas que rechazamos. Pero el Señor, el Dios de la aceptación, nos lleva a ir adelante. María, en diálogo con el ángel, ya le explica a él un poquito y en el 1:34 dice, ¿cómo podría suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Fíjense que ya, pues no necesariamente está aceptando, pero dice, a ver, pero, pues,
No entiendo, pero ya no es esa emoción que está allí. ¿Cómo puede ser esto?, respondió. Ya no resistimos. Y a veces no vemos lo que Dios está haciendo a través de esa circunstancia que resistimos. Que Dios, no quiere decir que lo esté aprobando, ojo, no estoy diciendo eso, pero ¿qué está haciendo Dios en medio de esa situación que aún resistimos? Pero sigue adelante. Y María llega a esa bendita a tolerar. Miren cómo dice. Verso 1:38 dice. Al final explicó todo y llegó el momento de rendición. Esto de tolerar implica una decisión. Implica una decisión. Bueno, esto el Señor se va a manifestar aquí. Esto es una decisión. Ya no más, es una decisión. Sé que es difícil. A María, imagínense. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Que Él haga conmigo como me has dicho. La decisión de obedecer. Señor, aquí estoy. Tú no me has dejado. Yo soy tu favorecido, tu favorecida. Vas a hacer tu voluntad. El corazón de siervo surge de ese proceso. Por eso ella dice, aquí estoy, tu sierva, tu siervo. Somos favorecidos, pero tú y yo también somos llamados a ser siervos. De este proceso hoy no vamos a hablar de esto, pero el Señor Jesús también aprendió y vivió todo este proceso. Como ser humano, vivió ese proceso hasta llegar, todo el proceso. También tuvo sus luchas, pero también dice el texto bíblico, Jesús aprendió la obediencia. Muchas veces nuestra vida no avanza espiritualmente porque no va más allá en nuestras decisiones. Lucas 1:39, el proceso sigue. Dice, a los pocos días María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. ¿A quién iba a visitar ella? A Elizabeth. Aceptación. ¿Saben qué la diferencia frente a tolerancia? La aceptación implica acción. La fe que se coloca en los pies. Se movió y dijo, listo, esto no solo lo acepto, aquí está tu sierva, sino entonces vamos a movernos en esa dirección. Y fue a visitar a su prima. Porque cuando en medio de la situación que vives, ese proceso no termina en tolerancia, en acciones de transformación. Aceptación implica acción. Implica moverse en la dirección, seguir el viaje, continuar, no estancarnos, ir en la dirección que el Señor nos muestra. Por último, en ese proceso de María, en Lucas 1:46, hay ese maravilloso canto, que es esa etapa final. No solamente es que toleró, aceptó, sino que abrazó ese propósito. Abrazar es que le puso toda la emoción, todo el gozo en esa realidad. Dice, entonces María dijo, ¿recuerdan ese canto? Tan maravilloso que le dicen el Magnificat,
Es lindo, es precioso, es no solo desde el punto de vista literario, sino lo que contiene de una sierva o un siervo del Señor. Y dice: entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Eso es otra cosa. Eso sí es abrazar, es más que aceptar. Obviamente mucho más que tolerar. Un par de historias que mencionan o que tienen que ver con este proceso. Tengo un amigo pastor que tiene varios hijos. Una hija de él ha sufrido desde los 15 años, desde la adolescencia, de depresión. Le han hecho de todo, ha consultado todo, han orado todo, y ella sigue luchando. Qué difícil es llevar ese proceso. Y se pregunta, ¿y todo esto? Y lucha y se mueve en la dirección, pero él hace unos años atrás inclusive me dijo, en medio de todo ese dolor, toda esa confusión, lo difícil que es estar al lado de su hija, que tiene tiempos bien, pero a veces... Sí, yo me acuerdo una vez que él me llamó y me dijo que estaba muy mal, porque su hija había intentado contra su propio cuerpo, se había cortado. Él dice, no saben lo que es entrar al cuarto de mi hija y verla así. Y había mucha ira. Pero él siguió en ese proceso. Y un día dijo, yo en medio de todo este proceso ya he perdonado al Señor y a mi hija. Hay algo aquí como que todavía falta. Ya va adelante, ha avanzado. Está tolerando. Pero él solo ha podido vivir esto en victoria, como decimos, cuando llegó a aceptar. Y él después, en otra entrevista con él, me dijo, no es que yo tenga que perdonar a mi hija. Yo ya he aceptado esa realidad. Y su vida ha cambiado y todo eso, pero y todavía siguen con dificultades. Pero ha llegado a poder glorificar y aceptar a tal punto, miren lo que es la acción, a tal punto que créame que a mí me cuesta. Pero eso es lo que Dios hace en ese proceso de aceptación. Y Él es sentir que su familia es algo especial y maravilloso. Él y su esposa, eso sí, ahí me choqueó cuando me dijo eso. Hemos decidido adoptar un niño o una niña. Usted tiene 3. Y luchando con una niña, pues que es difícil, requiere estar ahí, mucha energía como papá, oración y adoptar. Pero ahí sí quedé cuando me dice, pero no es cualquier niña o cualquier niño. Estoy en el proceso de adoptar un niño o una niña especial. Ya. Y lo hizo. Y tiene una niña especial, ella ya estaba grandecita cuando llegó al hogar. Eso es moverse más allá. Gracias, Señor, que tú sí haces eso.
qué importante es el proceso de aceptación. ¿Y saben por qué? Gracias al Señor, porque ese mismo proceso Él lo ha hecho con nosotros. Sí, porque en medio de nuestras incapacidades, limitaciones, el Señor, con mucho respeto, yo no sé si esa palabra le cabe al Señor, el Señor no se frustró. El Señor siguió adelante y sigue mostrando su favor. Y ahí es cuando viene un reto para todos como creyentes en las relaciones con otros. Cuando a veces decimos, uy, no, ya me frustró con este hijo, esposo, esposa, compañero, hermano, ya no es que ya. Dios quiere ofrecerle el favor a todos los seres. Sí, a todos. Pero es que hay unos que es como más difícil. A todos. ¿En qué parte del viaje de la aceptación estás? De la escalera de aceptación. En ese proceso. Que tal vez en este momento de Navidad a ti y a mí nos cuesta trabajo vivir. De nuestra propia naturaleza. De las personas a nuestro alrededor, de la realidad. Tanto el Señor Jesús como María tuvieron que aprender la aceptación. Y por último, ay Juan, pero eso ya es como la aceptación. Hay que decir que no es la aceptación. Muy importante. ¿Qué no es? La aceptación no es pasividad. La aceptación no es consentir el pecado. No, eso no es. La aceptación no es evadir las dificultades. La aceptación no es cerrar los ojos frente a la maldad que hay en el mundo. No, no, no. La aceptación no es aceptar los abusos de otras personas. No, no, no es eso. Hay un último proceso que quisiera compartir de aceptación que es sumamente profundo y que debemos dar gracias al Señor. Primero, la aceptación que Él esté con nosotros, que seamos favorecidos de Él, que Él nos lleve en ese proceso, en esa escalera por medio de su Santo Espíritu. Eso implica esta Navidad. Pero hay otro más, hay otro más. ¿Algunos de ustedes han leído los salmos? O algunos, no todos, algunos salmos. Los salmos, si prestamos atención, hay un tipo de mensaje o de estructura en los salmos, de mensaje que, inclusive algunas personas dicen, los salmos son un modelo de oración. Sí y no. Porque no sé si se han dado cuenta que en la mayoría de los salmos hay protesta, sí, hay queja. En muchos salmos hay resentimiento, sí, lo muestra ahí. En muchos, frente a otro ser humano, oiga, ¿usted no ha leído algunos salmos como dice? ¿Qué es lo que el cristiano le pide al Señor que haga con sus enemigos? No me digan que eso es un modelo de cristiano. No, el Salmo muestra el salmista a veces en sus momentos más oscuros. Sí, Navidad es luz, pero a veces hay en el corazón mucha oscuridad. Sí, y los salmos muestran eso. La oscuridad que puede haber en el corazón de un ser humano, aún en un ser humano que tiene una relación con Dios. Muestra esa oscuridad. Y por eso hay cosas que uno se aterra y dice, uy, ¿cómo? A ver, ¿será que tu corazón y el mío es inmune a esa oscuridad? Los salmos tienen una característica particular. La mayoría del texto, las narraciones del texto bíblico, la literatura que hay, es como las palabras de Dios al ser humano,
a cada persona. Los salmos son en su mayoría las palabras del ser humano a Dios. Uno nota un contraste de los salmos frente a casi todo el cuerpo de literatura del texto bíblico. Hay una cosa que es muy importante que refleja estos salmos. Quisiera compartir. Primero, ilustrando que este tema que acabamos de ver de salud emocional, hay algo que todo ser humano necesita para tener una salud emocional, para poder recuperarse, para poder equilibrarse, para poder aceptar las pruebas de la vida. Todos los estudiosos, los psicólogos que trabajan en el comportamiento humano con los niños, hay un elemento que es muy importante que un niño tenga. A eso le llaman los psicólogos que tenga una persona, ojalá o personas, ojalá sean sus padres, que validen sus emociones. Que validen sus emociones. Todo niño necesita, en el proceso de maduración, que se validen sus emociones. Me explico. Validar las emociones es que a veces como padres tenemos que estar ahí al lado conscientes y escuchar y entender que a veces los niños están tristes, que hacen pataletas, que están rebeldes. ¿Qué más? Frustrados, enojados, son groseros, desobedientes. Sí. Están ansiosos, sí, en el día de hoy hay mucha ansiedad en los niños. Necesitan de un adulto que no necesariamente esté de acuerdo con su comportamiento, pero lo entienda y le diga a ese niño: noto que estás triste. ¿Por qué estás tan rebelde? ¿Qué te duele? A eso se le llama validación. Validación. No necesariamente que consintamos todo lo que hacen. No. Pero que un niño necesita ese adulto, ojalá sus padres, que le digan: ¿por qué estás tan frustrado conmigo? ¿Qué hay en mí que te genera? Pero no como: este es mocoso de indisciplina, este para acá. Me acuerdo haber visto a un papá decirle a su hijo, en medio de que se estaba quejando porque se había caído jugando fútbol, y eso había dado una pataleta, y ya el papá estaba desesperado. Entonces llegó y le manda semejante, y ahora sí chille por algo. Pero ¿saben qué es lo más común en el día de hoy? Que los niños no tienen a alguien, un adulto cercano, que valide sus emociones. Porque no están. Porque como adultos somos indiferentes. Porque no los dejamos expresar. Porque nos hacen sentir inseguros en medio de sus luchas. Porque no hay quien los escuche. Y ellos no pueden entrar en ese proceso de ir madurando para poder entender sus propias realidades. Como adultos, tenemos heridas, sí, y nos quejamos y hacemos pataleta. ¿Saben? Hay algo, leía una escritora del Antiguo Testamento que es magnífica. Decía: la adoración o el culto, la religión del pueblo de Israel es única. En el Antiguo Testamento ve a un pueblo quejándose,
siendo irrespetuoso con Dios. ¿No han leído esos pasajes donde el mismo salmista le dice, Señor, ¿es que te dormiste? Pero eso no existe en ningún otro. Señor, ¿qué pasó? Se equivocó. El ser humano, diciéndole, perdón, no el ser humano, el creyente, el pueblo de Dios. Pero por su pacto el Señor dice, tranquilo. Y está esa experiencia que todo ser humano necesita. La validación de nuestro Dios. Es el mayor grado de aceptación en una relación. Que Él te permita a ti y a mí. Señor, no. Y me duele. Y no me gusta esto, Señor. No quiero hacer tu voluntad. Y que Dios diga, a ver, mijito. Nos ha puesto en una comunidad para que nos validemos unos a otros. Ese es otro tema. Pero con Dios, Él nos permite. Navidad implica validación. El Señor valida y está bien expresarle nuestra ira. Recuerden, validar no quiere decir que estamos de acuerdo, que es correcto, pero nuestro Dios dice, sí. ¿Se imaginan un Dios que le dice o no? Veo que estás enojado conmigo, Juan, estás enojado conmigo. ¿Te frustra mi voluntad? Estamos hablando de Dios. Es único. Gracias, Señor, porque tú validas esas heridas. Porque hay alguien que me escucha, que no se aparta, que no me evapora, porque podía hacer de lo que quisiera. Navidad es también, Miguel les trató algo el domingo pasado. ¿Se acuerdan de Herodes? En medio de su ira, de su desconocimiento, Herodes empieza a matar niños, ¿cierto? De 2 años. Y allí hay un pasaje, en Mateo, ese pasaje, dice que allí es el cumplimiento de una profecía de Jeremías, ¿cierto? Donde dice que Raquel llora a sus hijos y llora. Y Raquel dice, y no quiero ser consolada. Está ahí. Está ahí. Gracias, Señor, que en esta Navidad tú escuchas mis dolores, mis heridas. Qué lindo el amor de Dios, el pesebre, los cantos lindos, la luz, sí. Pero qué maravilloso es ese proceso de aceptación, esa escalera. Y espero que ustedes hayan notado, y en cualquier cosa así que lo frustre, saca una libreta y dice, voy a hacer la escalera de la aceptación. ¿Dónde estoy? Y el Espíritu Santo nos ayuda. Pero hoy celebramos la cena.
porque Jesús también aprendió. Jesús también fue al Padre y se quejó: si es posible, Señor, ¿me puede pasar esta y otra forma de hacer tu voluntad? Y no está en el texto bíblico ninguna palabra del Padre a Jesús que le dijera: pero Jesús, pues al fin, oiga, si usted es mi hijo y está en estas. Escucha, valida y pasa adelante. Hoy celebramos la cena, la muerte y la resurrección de Jesús. Tremenda gratitud en esta Navidad, en este tiempo. Yo puedo, como los salmistas, lamentarme. ¿Por qué te lamentas en esta Navidad? Puedes protestar. Ponle nombre a esa frustración. Navidad es eso. Aceptación radical, el mensaje de hoy. Hoy tienes algo que decirle al Señor. Está la cena. No para decir: ay, porque Jesús está allí. Él valida la frustración tuya con tus padres, con tu esposa, con tu esposo, con tus hermanos, no sé. Eso del pasado, Él lo entiende, lo escucha. Pongámosle nombre. Quejémonos, protestemos. El Señor quiere validar eso hoy. Hoy la cena es ese sentido. Podemos hacerlos. La mayoría de los villancicos son cantos muy dulces, ¿cierto? Pero no todos, porque Navidad implica otras cosas. Hay un villancico que no es de nuestra cultura, pero es uno de los villancicos más famosos. Aquellos que son músicos y que investigan la música navideña, se llama el villancico de Coventry, un villancico inglés. Por allá de 1500 no se sabe quién realmente lo compuso, pero que habla de esa matanza de Herodes. Y este villancico es una canción de cuna de una mamá a su hijo pequeño, que le dice: cállate, hijito mío, para que no te escuchen y no te maten. El texto en español dice: arroró, arroró, lulay, lulay. Tu pequeño niñito. Más adelante dice: hermanas también, ¿cómo podemos hacer para preservarnos de este día, este pobre jovencito a quien hoy cantamos? Herodes el rey en su ira ha encargado este día a sus hombres de poder, bajo su propia mirada, a todos los niños pequeños matar, dice el villancico. Entonces, ay de mí, pobre niño, para ti, y siempre lloraré y hablaré para tu último adiós. No hables ni cantes, arrurú, arrurú. Vamos a escuchar un poquito. Uno de los músicos más reconocidos del mundo, Sting, británico, en la catedral de Durham. Navidad también es tiempo para lamentar, para protestar, para quejar, para ponerle nombre. Y hoy, esta semana, podemos hacerlo.
Que la cena del Señor nos ayude. El Señor nos escucha, nos valida. Tanto nos ama que Él, a pesar de eso, fue a la cruz. Y saben, Navidad no solamente es el recuerdo, la celebración de la llegada del Mesías en Belén. Es la anticipación de su segunda venida. Porque este mundo, ni tu vida, ni la mía, ni esta iglesia van a estar bien, van a cambiar perfectamente hasta que el Señor regrese. No todo estará bien. No es espiritual, no es cierto. Tranquilo, tranquila, que todo va a estar bien. No siempre está bien. Y el Señor escucha nuestro lamento, nuestra queja, nuestro dolor y nos acepta. Fue a la cruz para escucharlo, para sanarlo. Un día volverá. Si has leído los salmos, te darás cuenta que en la mayoría de los salmos no hay proclamación de que las circunstancias cambien. No hay proclamación que las personas cambien. Es la queja, es el lamento, es la angustia. Gracias, Señor, por esa bendita validación. Vamos a orar. Un tiempo en silencio. Porque Navidad también es tiempo de validar nuestras quejas, nuestras angustias. Llevarlas a la cruz de Cristo. Porque solo su amor quizá pueda sanar. Señor, gracias por esa aceptación radical. Gracias porque soy favorecido, favorecida tuya. Hijo o hija tuya. Gracias. Señor, permíteme aceptar tu aceptación. Aceptar las circunstancias y aceptar las personas. No es debilidad, no es pasividad, es profundidad espiritual. Señor, hoy frente a esta cena, frente a tu obra en la cruz, quiero quejarme, quiero ponerle nombre a mi dolor, quiero protestar. Quiero lamentar. Gracias que tu aceptación en la cruz me lo permite.
Señor, gracias, porque te tengo a ti. Y nadie valida mi corazón mejor, mis emociones, lo que siento, mis heridas. Nadie las conoce más que tú. Y me escuchas, me favoreces, me perdonas, me limpias para que pueda sanar. Señor, permíteme moverme en aceptación. Lo que rechazo, lo que resisto, empiece a tolerar. Lo que tolero me mueva a la acción de misericordia, a la aceptación. Y por último, permíteme abrazar con gozo tu voluntad. Permíteme recorrer el viaje de la aceptación como lo hiciste tú. Hoy la cena es el mensaje. Tú recorriste el viaje de la aceptación de tu voluntad. Tú que eras libre de pecado, que eres santo, ayúdame a recorrer ese camino. Permíteme en este diciembre abrazar tu voluntad, abrazar tu aceptación, abrazar a este mundo que está quebrantado, quebrado, abrazar a los seres queridos que también están quebrantados. Permíteme ver tu voluntad y abrazarla. En tu nombre oramos. Amén y amén. Vamos a